Bueno, tengan a todos ustedes muy buenos días. Agradecerles primeramente por haberse unido a este nuevo seminario web. Todos sean bienvenidos. Bueno, este nuevo seminario va a tratar acerca de las soluciones Dahua. Bueno, las soluciones que ofrece tanto Dahua en HDCBI e IP, ¿no? Esperamos que esta presentación sea de su agrado, que tenga gran valor informativo para ustedes y que conozcan quizás algunas soluciones que no son muy comercializadas y no son porque no son muy conocidas, ¿no? Bueno, me presento primeramente. Mi nombre es Jorge Luis Guarachi Toledo. Soy asesor técnico de ventas de Digicorp. Estoy encargado justamente de lo que es el área CCTV videovigilancia, tanto análogo IP. Y bueno, vamos a ver un poquito del contenido de lo que va a tratar este curso, ¿no? O este seminario, perdón. Bueno, este seminario está preparado para hacer conocer a todos ustedes acerca de las tecnologías que ofrece Dahua, tanto en HDCBI, como saber los productos que ofrece, cómo funcionan estas tecnologías, qué ventajas tienen, cómo podemos aprovechar al máximo la evolución de esta tecnología, ¿no? También mientras vamos avanzando la presentación, vamos a ver lo que son algunas recomendaciones y consejos, ¿no? Para el tema de las instalaciones, para hacer configuraciones, etcétera. De igual manera, en lo que es tecnología IP, en cámaras y grabadores, vamos a ver igual los productos, las nuevas tecnologías que actualmente tiene Dahua. Y bueno, al final de la presentación vamos a estar viendo lo que son las aplicaciones que, bueno, son muchas en el tema de seguridad, ¿no? Bueno, aquí tenemos de entrada, como veíamos en el contenido, vamos a profundizar bastante en el tema de HDCBI. ¿Esto por qué? Porque a diferencia de lo que es tecnología IP, la tecnología que se ha desarrollado más a través de los años ha sido HDCBI, justamente porque es un tipo de tecnología accesible, económico y altamente competitivo, ¿no? De hecho, mucha gente los compara con tecnología IP prácticamente, porque incluso tiene ventajas y mejoras contra la, que es la tecnología IP, ¿no? Bueno, lo principal es que actualmente, y bueno, desde muchos años atrás, ¿no? La tecnología análoga, por un tema justamente de precios, fue la tecnología que más se implementó tanto en empresas, domicilios, a nivel home y empresarial, ¿no? Y bueno, como saben, conforme va pasando los años, la tecnología va evolucionando. Por tanto, cada vez que avanza la tecnología, se podría decir que la tendencia de los clientes o el usuario final en este caso es que demanda, ¿no? Una actualización del sistema que ya tiene previamente instalado, como son las cámaras análogas. Y como saben, las resoluciones han ido progresando o avanzando desde las calidades más bajas que se conocían años atrás, que era lo que comúnmente se conoce como TV líneas o la tecnología CBBS, que eran resoluciones de cámaras que no llegaban a un megapíxel, ya que en esa época no existían los megapíxeles, ¿no? Y bueno, conforme va pasando el tiempo, como menciono, esta tecnología fue evolucionando y empezó a surgir más cuando se llegó lo que es HDCBI, ¿no? Que justamente ya implementaba cámaras en formatos HD. Otro punto bastante importante y otra tendencia clara es que el sistema de vigilancia no solamente ya abastecía, ¿no? El tema de vigilar un perímetro, con solamente ver, se demandaba tener algún tipo de reporte o alarma con un tema de inteligencia. Otro factor importantísimo es que cuando se tiene una instalación de videovigilancia, normalmente ya se cuenta con un cableado, ¿no? Que en muchos casos es análogo o coaxial, perdón, UTP o coaxial. De esta manera, una de las principales ventajas que ofrece el sistema HDCBI es poder reutilizar el cableado existente. Ojo, siempre y cuando se adapte al requerimiento de la nueva tecnología, ¿no?
porque con esto no estoy diciendo que, por ejemplo, vayamos a instalar una cámara 4K con un cable que se instaló quizás hace 5 o 6 años, ¿no? Eso es completamente erróneo. Pero en muchos casos con tecnologías HD, que es lo que más se ocupa en soluciones home, se puede reutilizar el cableado existente, ¿no? Y de esta manera reducir o disminuir el tema de la inversión o los costos que pueda generarle al cliente final. Otra ventaja importantísima es la fácil operación de los equipos, que es prácticamente la misma que todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, aquí vamos a explicar qué significa HDCBI y qué es, ¿no? Bueno, las siglas HDCBI, que en inglés es High Definition Composite Video Interface, se traduce a interfaz de video compuesta de alta definición. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de la tecnología CBBS o Tebelinas antigua, esto ya envía señales en alta definición sobre cable UTP o coaxial, ¿no? Bueno, lo que es HDCBI es una tecnología de hecho patentada por Dahua, porque Dahua Technology fue la pionera en utilizar este tipo de tecnología en sus soluciones, ¿no? Como dice acá, es un estándar de transmisión de video por cable coaxial. Ojo, esto es bien importantísimo que lo tengan en cuenta. Por cable coaxial. Ok, lo que permite una transmisión confiable de video en HD de larga distancia, dice, ¿no? ¿Cuál es la ventaja importantísima al utilizar coaxial contra lo que es el cableado en UTP? Una de las principales ventajas que se tiene es que no se sufre el tema de ruido o interferencia electromagnética o electrostática, ¿no? Que generalmente en las instalaciones siempre se presentan. Me imagino que de los presentes a más de uno le ha tocado alguna vez instalar una cámara quizás a los 60 metros o distancias quizás un poco más cortas y ha logrado ver eh, algún tipo de interferencia en la imagen, ¿no? Es decir, no ha sido completamente nítida. Se han visto quizás puntitos de colores, en la noche es donde más se ve el tema del ruido. A veces hay una línea que se pasea por toda la pantalla y bueno, este tipo de cositas, ¿no? Que generalmente es por un problema de interferencia electromagnética en el cable UTP. ¿Y esto por qué? Porque como saben, el UTP es un tipo de cable que no está protegido ni blindado, ¿no? A diferencia de otros tipos de cable UTP que sí lo tienen, que son los FTP. En ese caso, es más recomendable el uso de este tipo de cables, pero como saben, esa clase de cableado también tiene un costo elevado, ¿no? Y eso es uno de los factores que hace que los clientes muchas veces no opten por ese tipo de cableado. Es por ello que Dahua, desde este momento, quiero dejarles bien en claro que las soluciones siempre se recomiendan en este tipo de tecnología en HD con cable coaxial. Los cables coaxiales recomendados son tanto el RG6 como RG59, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el cable coaxial, a diferencia del UTP, sí trae una protección que evita la interferencia electromagnética. Todas las personas que, bueno, son instaladores o quizás algunas personas que han hecho quizás en un derivado de TV cable, que es lo más común, han visto que dentro del coaxial tiene como una mallita metálica, ¿no? Que recubre justamente el cobre, que es el que transmite la señal de video. Esa mallita metálica, como ven, es lo que evita que algún tipo de interferencia se induzca en el cobre, que es la que lleva la señal de video. Es por eso que siempre se recomienda y se trata de que en una instalación cuente con coaxial, ¿no? Otra de las ventajas que nos ofrece utilizar este tipo de cable es que gracias a la tecnología HDCBI no solamente nos limitamos a transmitir un solo tipo de señal de video, como se acostumbraba antes, ¿no? En HDCBI se pueden enviar incluso hasta 5 señales de video, las cuales son, bueno, señal de video, audio, se puede trabajar con audio bidireccional, se puede hacer envío de datos para manejo de PTZ, por ejemplo, o cámaras que cuenten con zoom motorizado. También se trabaja, bueno, hoy en día ya está también el tema del POC, la tecnología POC, que es prácticamente lo mismo que el PoE, solamente que PoE trabaja sobre cable de red o cable UTP
y el PoC trabaja sobre cable coaxial. Para que lo tengan un poquito más claro, PoE normalmente significa Power over Ethernet, ¿no? Que es energía sobre cable de red. En este caso, la tecnología PoC es Power over Coaxial. Es por ello que mediante el cable coaxial nos ahorramos de tener quizás más cableado de lo convencional, como ser un cable para señal de video, un cable para la transmisión de datos, otro cable para el audio, otro cable para la alimentación, otro cable para la señal de alarmas, por ejemplo. Todo eso lo reducimos a simplemente utilizar un solo cable. Es por ello que el cable que recomienda fábrica en este caso es el cableado coaxial. Esto por favor ténganlo muy en cuenta para instalaciones que quizás también sean de distancias largas, porque con esto se van a ahorrar de hecho hacer quizás un doble trabajo, una doble inversión, eh, recablear quizás distancias largas de cable, que generalmente sucede, ¿no? Ok, vamos a ver aquí un poquito de la evolución que ha tenido HDSI desde el 2012 cuando fue lanzado, con calidad HD y 2 megapíxeles. 2013-2014 ya nació lo que es HDSI 2.0 con toda la solución completa. El 2015-2016 ya nació lo que es la full compatibilidad y resoluciones 2K e implementaron las analíticas o IBS, ¿no? El 2017 junto con HDSI 4.0 nació lo que es la tecnología 4K, IoT, Ultra HD y audio bidireccional de alta definición. 2018 lanzaron lo que es HDCBI 5.0 con características de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, a finales del año pasado y vigente actualmente es la tecnología HDCBI 6.0, que cuenta con resoluciones de 4K en tiempo real, audio bidireccional y compresión con inteligencia artificial, incorporando inteligencia artificial mejorada que nos ofrecía lo que era HDCBI 5.0. Bueno, a lo largo de los años, como vimos en este momento, HDCBI ha tenido una evolución a pasos agigantados prácticamente. Y bueno, hoy en día nos ofrecen soluciones y ventajas que prácticamente igualan y se podría decir superan a lo que es tecnología IP, ¿no? Y la ventaja de todo esto es el costo, ¿no? El costo de estos equipos es inferior a lo que son comparado con tecnología IP, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las características principales de este tipo de tecnología conocido como HDCBI? Que bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Qué significa? Interfaz de video compuesta en alta definición. Bueno, la principal ventaja y característica es que ya soportamos definiciones de alta resolución Ultra HD o 4K, ¿no? Aquí para que lo tengan muy en cuenta, porque muchas veces se confunde este tema de las resoluciones. Quiere decir, el tamaño de imagen, como vemos acá en el ejemplo, conforme fueron pasando los años, fue creciendo, ¿no? Ahí veíamos que en el 2012 nació HDCBI y teníamos lo máximo calidad de 1 megapíxel, ¿no? Que ahí se ve como HDTV o televisión en HD, que son 720p. Esos 720p 1080, estoy segurísimo que ustedes ya los van identificando, que de hecho son es el dato técnico que se ofrece en un producto, por ejemplo, en las cámaras, ¿no? Por eso se conocen como las cámaras 720, las cámaras 1080, los grabadores igual 720, 1080, ¿no? Es justamente por esta resolución de las cámaras o esta relación que tienen en píxeles en vertical o horizontal, ¿no? Aquí algo importante que hay que destacar, el 1080, que es una de las principales razones a veces que genera un poquito de conflicto al momento de adquirir un producto, se han debido dar cuenta que cuando se ofrece un producto especifica qué resolución soporta o qué resolución máxima soporta, ¿no? Generalmente, por ejemplo, un grabador de 4 canales y dice en la descripción 720p barra 1080p o barra 1080n, ¿cierto? Seguramente han visto ese tipo de descripción. ¿Esto qué quiere decir? Y esto si pueden, traten de tomar apunte o, o grabarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a evitar muchos problemas, tanto para ustedes como para la ejecutiva de ventas que le ha hecho la venta del producto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros, bueno, como mencionábamos al inicio, la tendencia de esta tecnología es que va incrementando el tema de resolución, ¿no? La tendencia y la demanda de los clientes es cada vez quieren
cámaras con mejores definición. Y justamente nosotros cuando ofrecemos una solución tenemos que estar completamente seguros de que esa solución va a trabajar al 100%, como se la estamos ofreciendo al cliente final, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Un ejemplo, una cámara de 2 megapíxeles ya sabemos que es 1080p, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la cámara va a emitir una imagen que su relación en tamaño, se podría decir, horizontal, va a ser 1080 y en vertical va a ser 1920. Repito, en vertical 1920 y en horizontal 1080. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esa cámara, teniendo esa relación en píxeles, sí se considera una cámara Full HD o 1080p. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos quiere decir un equipo que nos indique que es 1080N? Ese 1080N hace referencia a que nuestro dispositivo sí soporta cámaras de 2 megapíxeles, ojo, pero no va a mostrarnos una imagen en 1080p real, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que el equipo, para poder ser compatible con esa cámara, va a hacer un reescalado de la imagen. ¿Esto qué quiere decir? El tamaño que mencionábamos ahorita en horizontal de 1080 píxeles, el grabador va a hacer una reducción en ambos extremos, se podría decir, de la fotografía o del cuadro. Esto nos los deja de 1080, lo baja a 960. ¿Qué quiere decir? Que dejó de ser 1080p, pero no nos reduce lo que es la relación de 1920 píxeles. ¿Ok? Esto quiere decir que la imagen se va a comprimir en los laterales. Por tanto, como ya ese frame o esa imagen dejó de tener los 1080p píxeles, perdón, en horizontal, esto quiere decir que esa imagen es de 1080 no real. ¿Ok? Es justamente ese pequeño detalle que muchas veces los clientes no tomamos en cuenta y posterior a la venta, implementación e instalación de la solución, el cliente final no está satisfecho. ¿Ya? Es por ello que en este punto hay que tenerlo bien en cuenta, porque es un poquito complicado muchas veces los clientes, ¿no? Que cuando no ven lo que uno pide, generalmente genera molestias, ¿no? Y bueno, sucede todo el tiempo, ¿no? Y por eso que quiero hacer harto énfasis en este punto. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá. El tema de las consultas, mientras voy avanzando, pueden ir colocándolas en la sección de preguntas, ¿ok? Debido a que tenemos una hora máximo en la presentación, las preguntas las voy a responder al final de la presentación. ¿Ok? Pero mientras vamos avanzando, si tienen consultas, pueden ir colocándolas en la casilla de preguntas, ¿no? Yo las voy a responder al terminar la presentación. Ok, acá otro dato importante que hay que saber. 4K. Esa resolución, ¿qué me quiere decir a mí? Todo el mundo comercialmente hablando sabe que 4K es una de las resoluciones más altas en el mercado actualmente. Y eso que ya existe, lo que es el 8K, ¿no? Pero lo que es comercialmente hablando y algo accesible para el público en general es las resoluciones 4K. 4K quiere decir 4 veces la resolución Full HD. Como ven, el tamaño de esa imagen en 4K, si la dividen en cuadrantes, son 4 veces el tamañito de Full HD. ¿Esto qué quiere decir? Que una resolución 4K en realidad tiene 8 megapíxeles de resolución, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 por 4 es 8. Es justamente la razón que se la denomina 4K. Es 4 veces el Full HD. Ok, otro dato importante que hay que conocer al momento de trabajar cámaras HDCDI y qué tipo de cable utilizar, ¿no? Ok, como veíamos. El tema de las distancias, que también es una pregunta que me la hacen constantemente en soporte, es a qué distancia puedo llegar con una cámara, digamos, de 1, de 2, de 4, de 5, de 4K, ¿no? ¿Hasta qué distancia se puede alcanzar? Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla que nos especifica justamente y también nos especifica el tipo de cable que tenemos.
o bueno, que vamos a utilizar para la instalación, ¿no? Ojo, estos parámetros están testeados y comprobados por el fabricante utilizando los cables que nos especifican ahí, ¿ya? Un detalle importante, el UTP que nos pone ahí, que es categoría 5E o categoría 6, siempre es de 100% cobre, ¿ya? Como saben, en el mercado existe diferentes tipos de cable UTP. Hay el cable UTP, por ejemplo, el 5E, que es aleación de aluminio. También hay otro que es el de 80% cobre, que son tipos de cable lógicamente más económicos, pero hay que saber o bueno, tener la idea en qué situaciones o en dónde utilizar este tipo de cable, ¿ya? Porque no todos los cables nos van a dar este tipo de distancias. Principalmente, ¿por qué? Por la calidad del cable, es la cantidad de cobre que tiene, ¿no? Como saben, el cobre es un tipo de material que nos ayuda a la transmisión de señales eléctricas, ¿no? Y mientras menos cantidad de cobre tenga un conductor, por tanto, su transmisión o la señal que va a transmitir el cable va a ser de menor calidad, ¿no? Es por ello que yo generalmente no recomiendo para nada el uso del cable aleación, que es el cable más barato que tienen, bueno, que existe en el mercado actualmente, ¿no? Pero depende, como les digo, depende en la situación y en dónde se lo va a implementar. Ok, aquí vamos especificando. De entrada tenemos el cable coaxial, que es el cable recomendado por el fabricante, en este caso Dahua, de categoría RG6. Este tipo de cable lo que nos asegura son las distancias máximas que se pueden obtener con las cámaras. La primera, como ven, utilizando cámaras HD o 720p, se pueden alcanzar distancias de hasta 1,2 kilómetros, es decir, 1200 metros. Con cámaras Full HD, como ven acá, la resolución sube y la distancia disminuye. Por tanto, solamente te vamos a tener 800 metros, que ya es una distancia considerable, ¿no? Utilizando cámaras análogas. Y bueno, por último tenemos la comparación de cámaras ya de ultra alta definición, que son las cámaras de 4 megapíxeles y cámaras 4K. Acá algo importante, 4 megapíxeles no es lo mismo que 4K. Lo aclaro porque ya he tenido muchos clientes que me han hecho solicitudes de cámaras 4 megapíxeles pensando que a 4K, ¿no? No tiene nada que ver. 4 megapíxeles vendría a ser algo como una resolución 2K en realidad, porque son dos veces la resolución Full HD, como vimos anteriormente. Y bueno, como ven acá, utilizando el cable RG6, coaxial RG6, la distancia máxima con las cámaras de alta definición disponibles en el mercado son de 700 metros, ¿no? Es decir, que para, por ejemplo, soluciones en empresas, en soluciones home, en condominios, es excelente utilizar este tipo de cableado. Algo también que tienen que tener muy en cuenta es que el cable coaxial existe eh, tanto para interiores, tanto para exteriores. Hay RG6 de interior, RG6 de exterior. Y también varía el tema de la impedancia, de cuántos ohmios es el cable, ¿no? A veces hay personas que, como el cable coaxial que vienen o que nos instalan un proveedor de internet con TV cable, no sé si se han fijado, nos dejan un cable coaxial, ¿cierto? Que es el que conectamos al decodificador o a la cajita que nos deja el proveedor. Ese cable coaxial, por ejemplo, no es recomendable utilizarlo para cámaras. ¿Por qué? Porque ese cable tiene una impedancia de 100 ohmios. Ese cable está fabricado para transmitir otro tipo de señal de televisión, no para transmitir señal de video de cámaras de vigilancia. El cable que ustedes tienen que buscar cuando se opte por coaxial tiene que ser un cable coaxial de 75 ohmios, ¿ok? Eso anótenselo, 75 ohmios. Es el cable recomendado para utilizar en soluciones de videovigilancia, tanto para RG6 y RG59. Ok, continuando, el cable coaxial RG59, aquí como vemos, como es de menor calidad comparado al RG6, también tiene una disminución en distancia, ¿no? Le baja algo de 200 o 300 metros más o menos. Como por ejemplo acá, las cámaras de 1 megapíxel que antes se llegaba a 1200 metros, acá nos reduce 800. Las cámaras de 4 megapíxeles o 4K que antes se llegaba a 700, aquí nos los reduce a 500 metros, ¿no? Repito, esto usando solamente cable coaxial con los correspondientes adaptadores de tipo BNC.
Ahora aquí entramos al área ya más convencional, ¿no? Que es el uso del cable UTP. En este sentido, ¿por qué tenemos distancias mucho más cortas? Porque como ustedes saben, para hacer una conexión de cámaras se necesita cable y transmisores de video conocidos como balones o los balanceadores de carga, ¿no? Que comúnmente se llaman balones o balloons. Si se han fijado, cuando uno adquiere el producto, un balón, tanto de Dahua o Bicom o de cualquier otro fabricante, el producto viene en el paquete con una pequeña tablita y de hecho en esa tabla nos especifica ese balón hasta qué distancia máxima puede hacer la transmisión de video. Esta tabla, como fue realizada por el fabricante Dahua, lógicamente tiene los parámetros de Dahua, ¿no? Entonces, los balones Dahua sí son capaces de transmitir, perdón, señales HD hasta 450 metros. Ojo, utilizando cable 100% cobre, ¿no? Ya si utilizan cable 80% cobre o cable del tipo aleación, esas distancias van a empezar a disminuir, ¿no? Van a empezar a variar. Y bueno, la distancia máxima alcanzada con cable categoría 5E o categoría 6, 100% cobre, en 4K, que es la resolución más alta, son 300 metros. Aquí algo también importantísimo. Si bien esto lo dice la teoría, todos nosotros como técnicos, como instaladores, sabemos que en la práctica no cumple al 100%, ¿cierto? Porque hay muchos factores externos que nos pueden hacer variar ese tipo de instalación o implementación de sistemas. Es por ello que generalmente cuando se hace una instalación se tiene que dejar un margen de error. Es decir, si el balón me especifica que llega a los 300 metros, entonces, bueno, yo no me arriesgaré a llegar a los 300 cabalito, ¿no? Tendré un margen de error que quizás 100 metros o 50 metros, perdón, 100 metros o 200 metros, ¿no? Entonces, con ello ya tengo ese margen de error que me puede cubrir la cámara y por tanto no voy a tener problemas al terminar mi instalación. Eso es algo bien importante que tienen que considerar todos los clientes, porque muchas veces uno, basándose así en datos que nos ofrece el fabricante, tratamos de utilizar las distancias máximas o distancias límite que tienen estos equipos, pero a veces no solamente por el cable, sino otro tipo de factores externos, estas distancias comienzan a variar, ¿no? ¿Cuál es una de las principales falencias o problemas que tienen cuando se tiene este tipo de problemas? Una de las principales es que la imagen sí llega, pero la imagen aparece en blanco y negro. Otro problema es que la imagen sí llega, pero es inestable, ¿no? Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Muchas veces eso se debe al tipo de cableado que se ha utilizado. Es por ello que nuevamente repito, y esto va como tip, ¿no? Traten de siempre tener un margen de error, no solamente para evitarse problemas al finalizar la instalación, sino para que una solución pueda trabajar de manera correcta y eficiente, ¿no? Que es lo que generalmente, o bueno, siempre se busca. Ok, dentro de las principales igual características que ofrece la solución HDCBI de Dahua es que es una actualización sencilla, como veíamos anteriormente, se puede reutilizar el cable, ¿no? Teniendo en consideración lo que mencioné anteriormente. Es básicamente reemplazar equipos. Como saben, antes las cámaras analógicas usaban DVRs y de hecho el nombre DVR se ha quedado hasta la actualidad porque era un Digital Video Recorder, ¿no? Actualmente, como saben, los grabadores ya no son DVRs, se llaman XVR, pero por lo que ya fue comercialmente popular en todos lados, todo el mundo le dice DVR y es aceptable, ¿no? Siempre y cuando tengamos en cuenta la diferencia. Ok, una de las ventajas en HDCBI es que él tiene retrocompatibilidad, se podría decir. Al reemplazar un equipo por un equipo HDCBI, las cámaras antiguas que manejaban resoluciones en TV líneas son compatibles con la nueva tecnología. Por eso es que tiene una retrocompatibilidad. También soportan las cámaras actuales, que serían las cámaras HDCBI, ¿no? Ojo, teniendo en cuenta la capacidad máxima del grabador. Eso siempre hay que tenerlo en claro.
porque no nos vamos a arriesgar de cambiar un grabador, por ejemplo, HDCBI, sin conocer la resolución de la cámara, que también es otro aspecto o un problema que genera generalmente cuando un cliente nos llama para un mantenimiento, por ejemplo, o reparación de equipos. Y generalmente identificamos que el grabador no sirve. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Ofrecerle un nuevo equipo. Y normalmente, eh, bueno, se opta por equipos económicos, ¿no? Pero siempre hay el problema de que a veces el cliente tenía cámaras de alta resolución, llegan, lo instalan y no son compatibles. Es por ello que otro dato importante y recomendación que yo les daría, siempre que hagan una instalación nueva o un mantenimiento o un reemplazo de productos, por favor, traten de primero identificar con qué tipo de cámaras se está trabajando para que de esa manera ustedes puedan identificar el tipo de grabador idóneo, ¿no? Que sea 100% compatible con la solución que tiene el cliente. Esto les va a servir tanto a ustedes como a nosotros para evitar posteriores quizás devoluciones o problemas con nuestro cliente, ¿no? Que generalmente siempre sucede. Es por ello que siempre hay que tener en claro este aspecto. Otro de los puntos destacados es que tiene la compatibilidad completa con cualquier tecnología, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? No sé si han escuchado el término pentahíbrido. Pentahíbrido viene del término que los equipos actualmente HDCBI son compatibles con todas las tecnologías del mercado en biovigilancia. ¿Cuáles son? Por ejemplo, veíamos que las cámaras antiguas o las principales o las primeras, perdón, cámaras que se han creado años atrás eran en formato de TV líneas, comúnmente llamadas, pero son formatos CBBS en realidad. Y posterior a eso nació el HD, ¿no? Como saben, en el mercado no solamente Dahua vende productos de biovigilancia, hay otros fabricantes X, ¿no? Que también ofrecen esas soluciones, pero cada fabricante maneja un formato de video distinto. Por ejemplo, ya mencionábamos que Dahua maneja lo que es el formato CBI, ¿ok? Eso es es patentado prácticamente por Dahua ese formato. Luego viene el formato TVI, que no es lo mismo que TV líneas, ojo. TVI es otro formato de video en HD, pero de otro fabricante. Luego tenemos lo que es AHD, que también es otro formato de video en HD, pero que pertenece al fabricante Vicom en este caso. Y bueno, por último tenemos la tecnología IP, ¿no? Que es prácticamente cualquier tecnología siempre y cuando cumpla con protocolos ONBIF. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta. El protocolo ONBIF es lo que hace compatible un producto de cualquier fabricante con grabadores Dahua. Eso siempre hay que revisarlo antes de comprar también un producto para reemplazar un NVR de otro fabricante, por ejemplo. Hay que asegurarnos que tengamos ese protocolo. Otro tema importante es que en tecnologías HDCBI existen cámaras que cuentan con sensores de movimiento pasivos o comúnmente llamados sensores PIR. Eso también son compatibles con estos equipos. Bueno, siguiendo, tenemos lo que son la compatibilidad con resoluciones Ultra HD hasta resoluciones 4K. Se cuenta con cámaras con funciones WDR o Wave Dynamic Range. Las compresiones que ya hoy en día, de hecho, ya el H264 Plus quedó muy chiquito, se puede decir, porque ya existe el H265 Plus y actualmente la compresión con inteligencia artificial, ¿no? También existen cámaras de tecnología Starlight, que son las cámaras que pueden ver a colores en condiciones muy bajas de luz. Estas trabajan hasta con un 0,0005 nivel de lux, ¿no? Que es algo sumamente bajo para una cámara. Normalmente las cámaras tradicionales o las más comunes que se instalan en domicilios o empresas, a veces, a las 6 de la tarde, 6:20, ya empiezan a ver en blanco y negro, ¿cierto? Pero hay situaciones donde uno necesita que las cámaras sigan viendo a colores. Un ejemplo clarísimo. Hace tiempo un cliente me decía que tenía un negocio de un billar, si no me equivoco, o un bar, donde necesitaba que las cámaras dentro del bar tengan vista o visibilidad o visión a colores, ¿no? Y bueno, en ese caso se podían sugerir las cámaras Starlight porque se aprovechaba la luz que tenía dentro del bar. Eh,
Pero ojo, no siempre funcionaba esta tecnología. Por eso es que posterior al Starlink sacaron otro tipo de tecnología que se llama Full Color, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es una tecnología relativamente nueva. Otro detalle importantísimo que veíamos al inicio como tendencia es el tema de las funciones inteligentes, es decir, una función de nuestro equipo que nos permita recibir una notificación o alarma de mensaje en un dispositivo o por correo electrónico, ¿no? O incluso generar lo que son alertas auditivas o visuales mediante salidas de relé. Estas funciones inteligentes están presentes en los productos DAJO HDCBI, pero no en todos. Eso lo vamos a especificar también un poquito más adelante. Y bueno, por último, que también fue algo que vino a revolucionar el mercado, que es la tecnología POC, que como mencionaba es el Power over Coaxial, ¿no? Esto nos ayuda a reducir costos de instalación. Es la principal ventaja que tiene, porque ya nos olvidamos de comprar fuentes, dimensionar fuentes, cambiar fuentes cuando se dañan, etcétera, ¿no? Ya vamos a ir profundizando un poquito más adelante. Ok. Bueno, aquí tengo consultitas. Como les comentaba hace un momento, las consultas las voy a ir respondiendo al final de la presentación, ¿ya? Por el tema del tiempo reducido que tenemos. Mientras tanto, pueden seguir haciendo sus consultas, no hay problema. Ok. Bueno, lo que mencionábamos, ¿no? De la compatibilidad, Dahua es retrocompatible con cualquier tecnología y compatible con las tecnologías nuevas. Soporta sensores peer inalámbricos, extensiones mediante Alarm Box, sirenas, y lo que es la tecnología o el protocolo ONBIF permite integración con softwares o BMS, ¿no? De otras marcas. Un tema importante de lo que son ya las resoluciones Ultra HD es que si bien la resolución Ultra HD o 4K existía desde lo que es HDCBI 4.0, pero se tenía una limitación en los cuadros por segundo, ¿ya? ¿Qué son los cuadros por segundo? Es los FPS o cuadros por segundo, es la fluidez con la que vemos un video ya almacenado en el grabador. Me explico. Si yo, por ejemplo, ahorita tengo una cámara instalada en exteriores, la imagen al vivo no va a ser la misma que la imagen grabada, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen al vivo me va a mostrar la imagen, la resolución real y la fluidez de la cámara, ¿no? No es algo que va a pasar por una compresión que nos genera el equipo. En este caso, cuando vemos nosotros una grabación, la grabación siempre está determinada o limitada por el grabador, ¿ya? En este caso, como mencionaba, la resolución es 4K, sí existía desde HDCBI 4.0, desde el 2017, si no me equivoco, pero tenía la limitación de que trabajaba de 7 a 15 cuadros por segundo, es decir, era grabación en tiempo no real. ¿Ok? Ya actualmente con lo que es HDCBI 6.0 y la compresión con inteligencia artificial, ya podemos tener grabaciones en tiempo real o 30 cuadros por segundo. Ok, uno de los puntos destacados también, como mencionaba, son las analíticas, que son las que comúnmente se encuentran en los grabadores. El cruce de línea o tripwire, intrusión, objeto abandonado y objeto perdido. Esas son las analíticas IBS más comunes que tienen los dispositivos, ¿ok? Pero ojo, no en todos los grabadores. Siempre equipos de gama Light Pro en adelante son los que van a contar con este tipo de analíticas. Los grabadores de serie Light o los más económicos, que generalmente son los XBR que empiezan con el número 4, no cuentan con este tipo de analíticas. Siempre tienen que optar o buscar grabadores que empiecen con el número 5, ¿ya? Porque pertenecen a la línea Light Pro, que cuenta con este tipo de analíticas. Existen otro tipo de analíticas como ser el seguimiento inteligente o auto-tracking y el conteo de personas. Esto también, ojo, solamente está presente en equipos de gama ultra, o sea, la gama tope de Dajo, que lógicamente también son equipos un poco más elevados en precio, ¿no?
Ok, en general, todas las analíticas que cuentan los sistemas HDCBI, y dependiendo la gama a la que corresponda, son Tripwire, como mencionaba, que es el cruce de línea, la intrusión, objeto abandonado, objeto perdido, detección facial, perdón, no es lo mismo que reconocimiento facial, solamente tienen detección facial en este caso, conteo de personas o heatmap, smart tracking, que es seguimiento automático con una PTZ. Las funciones de warping son las que se utiliza cuando se tiene cámaras ojo de pez, ¿ya? No sé si han visto la imagen de un ojo de pez, que generalmente es un círculo grande que tiene una vista completa de 360 grados. Esta función llamada de warping lo que hace es hacer una división de esa vista circular en 360 grados y nos las puede dividir en diferentes tipos de vistas, ¿no? Puede tener dos tipos, como dos cámaras de 180 grados cada una, puede partirla en 9 pantallas y cada pantalla manipularse de manera independiente, etcétera, ¿no? Eso es la función de warping. Por último, tenemos lo que es el diagnóstico de video y alarma de voltaje, que eso sí lo tienen todos los dispositivos HDCBI. Vamos a ver específicamente qué son todas estas analíticas, ¿no? La primera, como ven, el tripwire es básicamente dibujar una línea sobre una imagen de una cámara. ¿Qué quiere decir? Esto por eso se llama una analítica de video. Cualquier objeto que atraviese esa línea que uno determina dónde quiere que esté, ¿no? En la imagen, cuando, por ejemplo, un vehículo, una persona, un animal, etcétera, cruzan esa regla, automáticamente nos lanza una alerta. Lo mismo sucede con la regla de intrusión, que a diferencia del cruce de línea, como ven, la intrusión nos sirve para vigilar un perímetro, es decir, podemos dibujar un área de la forma que nosotros necesitemos, puede ser un cuadrado, un rectángulo, tener formas distintas, una estrellita, etcétera, ¿no? Eso lo determina el cliente. Y por último tenemos dentro de las analíticas de video las funciones de objeto abandonado y objeto perdido. Estas funciones generalmente se usan en ambientes donde no haya mucho flujo. Es decir, el objeto abandonado podría ser quizás en zonas específicas, por ejemplo, en pasillos de hoteles. ¿Por qué? Porque en un pasillo de hotel no hay un flujo constante de personas, ¿no? En el tema de las habitaciones. El tema de ¿cómo se puede decir? El ingreso de huéspedes, el tema de limpieza son por horarios, pero no es constante. Entonces se puede utilizar esa regla para vigilar que, por ejemplo, en áreas sociales, en salas, etcétera, en zonas donde tiene que estar completamente despejado, por ejemplo, un pasillo, como mencionaba, activar esta regla y cuando alguien deje un objeto, una caja, quizás una mochila, etcétera, la analítica automáticamente detecte que alguien se olvidó algo y en ese mismo instante lance la alerta al gerente o al encargado, ¿no? De que alguien dejó un objeto en tal lugar. Para ese tipo de situaciones se utiliza. Ahora, el objeto perdido es lo inverso del objeto abandonado, ¿no? Aquí es cuando alguien sustrae algo de un ambiente o un entorno. Esto generalmente yo lo recomiendo que lo utilicen en ambientes donde hay equipos o cosas de alto valor. Un ejemplo, si por ejemplo en nuestras casas tenemos un televisor, por ejemplo, de 65 pantallas, 55 perdón, pulgadas, y lógicamente es algo que no vamos a estar moviendo todo el tiempo, ¿no? Es algo que queda fijo y no se lo mueve más, ¿no? A menos que se mude. Pero ese objeto, como es de gran valor, nosotros podemos tener una cámara que esté vigilando constantemente y que cuando alguien mueva ese objeto de ese lugar o lo sustraiga, automáticamente active una alarma, que puede ser, como les mencionaba hace un momento, activar sirenas, activar luces estroboscópicas, reflectores, etcétera, ¿no? Y entonces para eso nos puede servir. Ojo también que la activación de estas analíticas pueden generar correos electrónicos con fotografías, pueden generar notificaciones push a la aplicación de Dahua de manera gratuita e incluso alertas auditivas al grabador, ¿no? También pueden ser monitoreados mediante un software de gestión, que es el Smart PCS o los BMS ya más robustos, ¿no? Que son los DSS Express, DSS Pro
o DSS con gestionadores de vigilancia, ¿no? También es posible. Y aquí tenemos el tema de la detección facial. Ojo, esta es una detección facial, no es un reconocimiento como tal. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente esta detección facial está desde los grabadores de la serie 5 en adelante, ¿ya? Cuando ustedes vean de comprar un equipo, traten de, como les decía, si quieren usar otras funciones, buscar grabadores que empiecen con el número 5. Son un poquito más caros que el 4 justamente por eso, porque tienen todo este tipo de ventajas. Ahora, ¿qué es lo que nos hace la detección facial? Lo que hace esta función es capturar rostros en un entorno, ¿no? O en un ambiente. Puede ser en interior o exterior, pero ojo, solamente hace una captura o registro de rostros. Ahí como vemos en la diapositiva, ¿no? Nos va tomando como fotografías a las personas que la cámara va capturando y simplemente nos lleva un registro de en qué canal fue capturada esa persona y la fecha, ¿no? Y un pequeño clip de video de cuándo sucedió la captura de ese rostro. Es básicamente esa la función de la detección facial. Luego tenemos el tema de conteo de personas que solamente está disponible en grabadores XBR de la serie Ultra, ¿ya? Es decir, los grabadores de línea, perdón, que empiecen con el número 8. Y bueno, ya los últimos también grabadores que vienen con inteligencia artificial, que son de serie profesional, pero generalmente son equipos ya más robustos, ¿no? Y también que cuestan un poquito más caro. La principal ventaja es que no se necesita tener una cámara con una tecnología especial que haga el tema del conteo, ¿no? De manera digital, mediante reglas, como vemos ahí, podemos hacer un conteo de ingresos y salidas de un ambiente y posteriormente generar reportes. Luego tenemos la función del Smart Tracking, que también es distinta a la función de Auto Tracking que tienen las cámaras IP, ¿ya? ¿Esto porque el Smart Tracking no funciona de igual manera que el Auto Tracking de las cámaras IP, que cuando se detecta un objeto en movimiento, la PTZ automáticamente lo empieza a perseguir? No. En el caso de HDCBI, la función de Smart Tracking funciona con cámaras fijas de apoyo. Puedo usar hasta 3 cámaras fijas. De hecho, puedo usar 2 cámaras bala, puedo usar una cámara hasta 2 cámaras, perdón, ojo de pez, pueden usar cámaras panorámicas y este tipo de cámaras, como tienen una visión más amplia, pueden utilizarse para que una PTZ haga seguimiento a un objeto. ¿Y cómo es que lo hace? Se tiene que tener un operador, es decir, una persona que manipule la cámara y que cuando se detecta algo anormal en algún tipo de ambiente, simplemente haciendo clic sobre la persona o el vehículo, la PTZ automáticamente se posiciona en el lugar. ¿Y esto qué ventaja nos da? Como saben, las PTZs manejan lentes de mayor potencia en comparación a las cámaras de lente fijo. Eh, ¿Esto en qué nos sirve? Por ejemplo, una cámara de 2.8 milímetros o 3.6 milímetros o incluso 6 milímetros no va a ser capaz de identificar una placa o ver el rostro o identificar una persona a 100 metros, ¿cierto? Para ello existen las PTZ. Es por eso que esta función sí o sí se trabaja con cámaras en conjunto, ¿no? Cámaras fijas con un tipo de cámara de PTZ. A eso se llama Smart Tracking, que también está disponible en equipos de gama ultra solamente. Y bueno, como hace un momento mencionaba, la función de warping de las ojos de pez es justamente este tipo de división en una pantalla que se puede realizar, ¿no? Como saben, los ojos de pez tienen esa imagen acá que vemos, un circulito de 360 grados, pero podemos usar una cámara de este tipo, por ejemplo, en el techo de una empresa o en el techo de un negocio y pueden tener una completa visibilidad de todo el ambiente sin tener que tener instaladas 4 cámaras en diferentes posiciones, ¿no? Simplemente se selecciona el tipo de vista que queremos tener, donde dice Show Mode. Y bueno, como ven ahí ya la cámara, podemos manipularla manualmente para que nos muestre en algún lugar en específico, ¿no? Es de bastante ayuda también.
Otra analítica importantísima que tienen los equipos es el tema del diagnóstico de video. Ok, ¿esto para qué nos sirve? Quizás muchas personas lo han visto, pero no saben para qué sirve o qué hace o qué ventaja nos puede dar. La principal, seguramente han visto que cuando uno hace una instalación y la deja perfectamente trabajando, luego de cierto tiempo, quizás un año, 2 años, quizás a los 6 meses a veces, la instalación necesita mantenimiento. ¿Por qué? Porque ya está generando problemas, ¿cierto? Este tipo de problemas son, por ejemplo, la imagen empieza a verse con pequeñas distorsiones o esas líneas que se ve donde dice strip. La segunda empieza a tener ruido, es decir, por quizás una falla de la fuente o quizás que luego de la instalación de las cámaras se puso un motor de un aire acondicionado o se instaló un motor en un ambiente en la misma red eléctrica, etcétera, y empiezan a generar ruido, ¿no? Entonces ya la cámara posterior a una buena instalación puede sufrir este tema de interferencia. La tercera, el color cast, es decir, cuando la cámara empieza a tener colores extraños en la imagen. Me imagino que esto le ha pasado a más de una persona aquí de los presentes, que una cámara luego de cierto tiempo empieza a ver la luz blanca de esa manera, en color rosado, e incluso los colores los empieza a interpretar raro, ¿no? De todos colores o tonalidades. Otro tema importante cuando se ocupan cámaras con lente motorizado, el fuera de foco, ¿no? Que se desajusta el lente. Y por último, el tema de la sobreexposición. Pasa a veces, por ejemplo, cuando una cámara quizás tenía algo que evitaba que le llegue el sol de frente y con el pasar de los años ese algo se retiró y empieza a sufrir de contraluz, ¿no? Problemas de contraluz. Entonces, todos estos factores que generalmente no suceden al inicio de una instalación y suceden después, pueden generar posterior molestias y reclamos de un cliente, ¿no? Y solicitar lo que son mantenimientos y cambio de producto, etcétera. Pero, ¿en qué situaciones este tipo de problemas es crítico? Generalmente en surtidores y en instalaciones donde no se tiene una persona vigilando los equipos de manera regular. Como ustedes saben, todos los surtidores a nivel nacional cuentan con cámaras, tanto en interiores como exteriores, ¿no? Pero no tienen muchas veces un operador que haga un monitoreo regular o constante, ¿no? ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en un surtidor, digamos, X día, van unas personas y asaltan y matan a algún empleado, ¿no? Eso básicamente, lo primero que van a hacer es ir a buscar las cámaras para ver el auto, para ver las personas que pasó, ¿no? Ahora, imagínense que cuando vayan a ver las cámaras, tengan uno de estos 5 problemas que va a obstruir por completo poder identificar ese hecho que ha pasado, ¿no? En esa situación ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el equipo ya almacenó el video como se lo entrega a la cámara. Es decir, no se puede corregir, ya no hay más que hacerla y se perdió esa imagen o ese video de vital importancia, ¿no? Es por ello que los equipos ya tienen este tema del diagnóstico. Lo único que tienen que hacer es habilitar y calibrar el nivel del diagnóstico que quieren tener para que posteriormente, cuando uno de las cámaras que están instaladas, si tuviera a tener, si empezara a tener, perdón, algún tipo de estos problemas, automáticamente reporte a la persona encargada del sistema, puede ser al que lo instaló o al jefe o al gerente del lugar, ¿no? En este caso un surtidor que era el ejemplo, y automáticamente darle la corrección en ese momento a ese producto. ¿Por qué? Porque luego de que suceda un hecho ya no hay más que hacer. Es como yo siempre digo, una grabación es como un papel impreso, ya no se puede hacer nada, no se puede estirar, no se puede mejorar, no se puede corregir, nada. Es por eso que esto es bien importante. Otro tema de bastante ayuda que tienen los dispositivos HDCBI, y me imagino que igual lo han visto muchas personas, es el tema de la alarma de voltaje. Como ven acá, hay este icono de una batería rota, por ejemplo, o que está ahí reventando, y más abajo una batería con un nivel de carga mínimo o bajo. ¿Esto qué nos quiere decir? Eh, Seguramente a alguno le ha pasado que ha visto que esta batería rota de acá arriba.
Eso es prácticamente una alarma que tiene la cámara y se la está enviando al grabador. ¿Para qué? Para avisarle al operador o a la persona que está viendo la cámara que hay un nivel de alimentación que está excediendo el límite permitido, se puede decir. Las cámaras de Dahua, a diferencia de otros fabricantes, tienen una tolerancia del 25%. ¿Qué quiere decir? 25, más o menos 25%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una cámara les va a trabajar sin problemas desde los 9 voltios hasta los 15 voltios, ¿ok? Es decir, no se va a quemar, no se va a apagar por falta de voltaje o por exceso de voltaje. ¿Por qué? Porque tiene una tolerancia para trabajar. Pero, ¿qué pasa si se excede ese nivel? ¿Qué puede suceder? Entonces, para uno estar ya al tanto de lo que está sucediendo con el equipo, lo que se hace es identificar primero cuál problema es el que tenemos. Primero, si tenemos un nivel de alimentación que está superando los 12 voltios, hay que revisar quizás la fuente de alimentación, hay que revisar que quizás en algún momento del día algún equipo está generando picos de corriente, etcétera, ¿no? Que pueda llegar a generar algún daño al producto. Otro aspecto es que si tenemos el nivel bajo de batería, quiere decir que al equipo le está llegando menos voltaje del que necesita. ¿Esto qué puede generar? Número uno, que no haya imagen, que ¿cómo se llama esto? Perdón, la visión nocturna, por ejemplo, cuando se active, no tenga la potencia que en la ficha técnica no se especifica o que de plano la cámara se apague, ¿no? También puede generar daños en componentes electrónicos por falta de corriente. Entonces, para evitar todos estos problemas que generalmente suceden, es que ya el equipo nos avisa de manera visual. Es por ello que si algún día ven esa batería rota o el nivel de batería bajo, tienen que considerar verificar las fuentes de alimentación y el cableado de la cámara para evitar que se dañe el equipo, ¿no? Y bueno, como mencionaba hace un momento, la tecnología POC, ¿qué es lo que hace básicamente? Es ahorrarnos dinero. ¿Por qué? Porque utilizando simplemente un cable ya vamos a poder alimentar las cámaras. Es decir, nos evitamos estar comprando fuentes cada que se dañen, que se quemen o buscar puntos de corriente para una cámara, etcétera, ¿no? Dentro de sus principales ventajas de la tecnología POC está la distancia de transmisión. La distancia de transmisión en tecnología POC son hasta los 450 metros, lo cual una fuente de alimentación normal no llega, ¿no? Como saben. En cambio, la tecnología POC sí. Otra ventaja importante es que nuestro grabador nos sirve como fuente. Es decir, desde el grabador vamos a alimentar una cámara hasta los 400 o 450 metros. Ojo, sí, esta tecnología no es compatible con cualquier cámara. Tanto la cámara como el grabador tienen que tener la tecnología POC. Otra de las ventajas importantes de un sistema análogo contra un sistema IP es la visualización en tiempo real que se tiene, ¿no? No se tiene un retardo, a diferencia de la tecnología IP. Se han visto, por ejemplo, en cámaras IP, tiene un retardo de a veces de 0,5 a 1 segundo. ¿Por qué? Porque tiene un procesamiento de imagen más complejo en comparación al sistema analógico. En el sistema análogo, la imagen de la cámara, como el nombre lo dice, va completamente pura hasta el grabador y lo único que hace el grabador es decodificar la señal y transmitir a la pantalla, ¿no? En cambio, en sistemas IP, las cámaras IP lo que hacen es decodifican imagen, codifican la imagen, lo mismo hace el grabador, decodifica, codifica y le entregan al equipo, ¿no? Es por ello que siempre existe un retardo en la transmisión de video y eso es algo completamente normal. Y bueno, el tema de las protecciones que cuentan los sistemas, con los que cuentan los sistemas HDCBI, principalmente es la resistencia al polvo y líquido, ¿no? Que como han visto en fichas técnicas, soportan lluvia, soportan tierra, soportan incluso en algunas situaciones hasta inmersión en agua a 1 metro de profundidad por 30 minutos, que eso es la protección IP67, ¿no? IP66 y IP67 ya nos especifica que el equipo va a trabajar perfectamente en condiciones adversas como ser lluvia, viento, polvo, tierra, ¿no? De eso estén completamente seguros. Otro tema importante que lo mencionó hace un momento con el tema de las alarmas es que estas cámaras cuentan con una tolerancia de más o menos 25%.
en la entrada de corriente, ¿no? O voltaje, perdón, lo cual otros fabricantes no ofrecen. Generalmente otros fabricantes tienen 10 o 15% de tolerancia nada más. Otra ventaja de los equipos Dahua, no todos, ojo, por lo general son cámaras Domo, son las cámaras antivandálicas, ¿no? Lo que son cámaras antivandálicas con el grado de protección IK10 nos dice que puede soportar golpes directos con una fuerza de 2,5 kilos a una distancia de, si no me equivoco, son 1 metro o metro y medio, ¿no? Es decir, un golpe con fuerza no va a llegar a partir la cámara o la protección de la cámara, perdón. Otra ventaja importantísima, las cámaras, ojo, metálicas IP67, no las plásticas, tienen una tolerancia para trabajar en ambientes desde los -40 °C hasta los 60 °C, ¿ya? Es decir, van a trabajar sin problema. Otro punto importante que ya muchos clientes lo han comprobado cuando llueve, por ejemplo. Generalmente, años atrás, cuando había una tormenta eléctrica, por ejemplo, yo cuando trabajaba en servicio técnico, a veces venían clientes con cajitas y en las cajitas tenían 4, 5, 6 cámaras que estaban quemadas. Pero eso hace muchos años atrás, ¿no? Hace unos 5 o 6 años atrás más o menos. Eh, eh, entonces, esas cámaras en esa época, bueno, no tenían este nivel de protección contra rayos, ¿no? Actualmente las cámaras H, todos los productos HDSI soportan 4000 voltios en corriente, ¿no? Cuando sucede estas descargas atmosféricas que generalmente dañan las cámaras. Y bueno, todos los productos Dahua son certificados con certificaciones CE, FSC y UL, ¿no? Tienen 3 tipos de certificaciones a diferencia de otros fabricantes, también eso hay que mencionarlo, ¿no? Es por ello que estas cámaras cumplen estándares de funcionamiento, etc. Ok, continuando. Bueno, esta es otra tecnología que ofrece el sistema HDCBI de Dahua, pero que no es muy comercial. Es la tecnología IoT del Internet de las Cosas, ¿no? Digo por qué no es muy comercial, porque no hay mucha demanda de esta tecnología, pese a que es de gran utilidad para todo tipo de situaciones. Eh, Vamos a empezar especificando qué es IoT. El Internet de las Cosas básicamente es un concepto como aquí nos especifica Wikipedia, es un concepto que se refiere a una interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener diferentes tipos de equipos electrónicos que van a interactuar con Internet, por eso se le llama el Internet de las cosas objetos, ¿no? En este caso, Dahua tiene una línea de productos que cuenta con la tecnología IoT. ¿Y cómo es que funciona o cuál es el modo de trabajo? Principalmente funciona en base a sensores, ¿no? Que, como sabemos, son los que nos van a dar la señal, los que nos van a enviar la señal a algún producto que las va a recibir esta señal y, bueno, posteriormente hace el procesado, ¿no? Para enviarlas para Internet. En Dahua se cuenta con contactos inalámbricos, contactos magnéticos, sensores de movimiento, sensores de cortinas, sensores de nivel, sensores de humo, etcétera, los cuales de manera inalámbrica, mediante una tecnología llamada AirFly, que es de Dahua básicamente, o propiamente, perdón, se envía a las cámaras, que en este caso hay un modelo específico de cámara Linka, que es la que está aquí arriba, la cual recibe esta señal de manera inalámbrica y mediante un cable coaxial, ojo, envía esa señal a nuestro grabador. Y ya es nuestro grabador el que cuenta con la tecnología IoT que nos va a ayudar a interpretar esta señal que nos está llegando y posteriormente reportarnos a nuestra aplicación, ¿no? Que en este caso es la que todo el mundo conoce, que es GDMSS Plus para Android y para iPhone es IDMSS Plus. Aquí también comentarles a todas las personas que ahorita están en línea en este seminario, por favor, para aquellas personas que estén utilizando todavía el GDMSS Lite, o sea, la versión Lite, por favor, traten de migrar sus equipos a la versión Plus. ¿Esto por qué? Porque la aplicación Lite ya no tiene ningún soporte, ninguna actualización, ninguna mejora ni nada por parte del fabricante Dahua.
Y de hecho, en un corto tiempo la van a retirar de la tienda de aplicaciones, es decir, ya no va a estar más disponible. ¿Esto por qué? Porque la aplicación o la versión Plus, que antes, años atrás, era de pago, uno tenía que pagar, si no me equivoco, 70 bolivianos para tener la aplicación, actualmente es gratuita y nos ofrece todas las ventajas que tiene la aplicación de recibir notificaciones, activar alarmas, desactivar alarmas, ver cámaras, integrar paneles de alarmas, eh, tener varios equipos en nube, tener grabación en nube, etcétera, ¿no? Ya vamos a tener otro webinar especificando todas estas funciones en las aplicaciones de Dajo. Pero básicamente les recomendaría que ya no utilicen la aplicación GDMSS Lite. Por favor, usen la versión Plus. Y bueno, en resumen, como vimos, IoT funciona en Dahua mediante sensores que los reciben cámaras o módulos inalámbricos, se envían a un dispositivo o XBR y posteriormente a nuestras plataformas web, eh, al gestionador Smart PCS o a la aplicación móvil, ¿no? El DMSS. Continuando, tenemos también en HDCBI otro tipo de tecnología que, como les comentaba, no tiene mucha demanda porque muchas veces uno piensa que es una cámara común y corriente, solamente que más cara, pero no. Este tipo de cámaras con tecnología Motion Eye, que de hecho tenemos disponible en Digicorp, al igual que todas las soluciones que hemos estado mostrando, son cámaras que nos evitan el tema o el problema de generar falsas alarmas. Todos conocen, cierto, que los equipos se pueden configurar por detección de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay movimiento en un escenario, el equipo puede enviarnos una notificación. Pero ¿qué pasa? Hay dos tipos de detección de movimiento. El principal es en base a detección de movimiento digital, que lo hace el grabador, no lo hace una cámara con un sensor, no lo hace un sensor de movimiento especial, no. Lo único que hace un DVR convencional cuando se activa la detección de un movimiento es una comparación de cuadros. Es decir, compara dos fotografías. Si una se parece a la otra, no hay movimiento. Pero si una foto difiere de otra fotografía, entonces ahí el equipo piensa que hay movimiento, ¿no? Pero ese cambio de píxeles puede ser causado por factores completamente externos, como ser condiciones de luz, sombras, movimiento de, qué sé yo, hojas, cortinas, puede ser incluso por animales, etcétera, ¿no? Lo cual son falsas alarmas que generalmente cuando se activan nos llenan la bandeja de correos o nos llegan las notificaciones al celular y luego de un rato se vuelve algo molesto, ¿no? Para ello existe este tipo de soluciones de cámaras con sensores de movimiento incorporados, que son los sensores llamados PIR o pasivos. Estos sensores lo que hacen es captar luz infrarroja, ¿ok? O, perdón, radiación infrarroja que emite un cuerpo. Hace 2 días atrás especifiqué o expliqué un poco el tema de la señal infrarroja en el curso de medición de temperatura corporal de Dahua. Y estas cámaras prácticamente tienen el mismo principio de funcionamiento. Detectan o capturan esa emisión infrarroja del cuerpo humano. ¿Ok? Hay dos tipos de cámara en esta solución, denominadas Motion Eye, que son de 4 y de 2 megapíxeles. ¿Ok? ¿Cómo es que trabajan? Aquí vemos la camarita. Esos son los modelos de 4 y 2 megapíxeles. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo? La cámara tiene, bueno, el lente puede ser 2.8 milímetros o 3.6. Viene un fotorresistor, que como ven ahí es el que mide el nivel de luz que le está llegando a la cámara para activar o desactivar el infrarrojo. Y más abajito, como ven, tiene un lente tipo Fresnel o un sensor infrarrojo pasivo. Ese sensor es el que solamente va a detectar movimiento de personas, es decir, de humanos. No va a mandar una alerta cuando pase un gato, cuando una sombra se mueva, cuando el viento mueva las hojas. No, solamente va a lanzar la alerta cuando un humano se cruce y la cámara lo detecte, ¿no? Adicional a esto, se cuenta con un indicador de luz, es decir, un pequeño LED que se enciende cuando capta la detección de movimiento de las personas. ¿Y cómo funciona?
Básicamente lo que hace este sensor infrarrojo es capturar la emisión de calor o emisión infrarroja de las personas. Un humano emite de 9 a 10 micrómetros, por lo general, ¿no? Y esa energía que emite el cuerpo humano, como está en ese rango de 9 a 10, entonces nuestro sensor lo detecta y automáticamente sabe que es una persona. ¿Por qué? Porque una mascota, un vehículo, un motor, etcétera, cualquier cosa que genere calor, no va, o bueno, no trabaja en ese rango de 9 a 10 micrómetros. Es por ello que esta cámara es específicamente para detectar temperatura corporal. Ok, ¿y qué es lo que va a hacer? Al igual que en casos anteriores, cuando detecta la temperatura corporal de las personas, ojo, solamente detecta, no quiero que me malinterpreten aquí, solo detecta, no la muestra, como las cámaras térmicas que sí la muestran realmente, ¿no? En este caso solamente detecta la temperatura corporal, en micrómetros, perdón, la emisión infrarroja, y nos las envía a un grabador de video para que posteriormente no la gestione por mensajes o correos electrónicos, ¿no? Estas cámaras, la ventaja que tienen también es que tienen un amplio rango de detección. Este amplio rango de detección es de 110 grados en horizontal, es decir, puede capturar a 110 grados de movimiento. Perdón. Ok. Tiene un infrarrojo de 20 metros y el alcance que se tiene con esta cámara es de hasta 10 metros. Ok. El sensor PIR llega hasta los 10 metros para detectar movimiento. Aquí como vemos en el ejemplo. Por lo general, una cámara, la altura recomendada son de 2,2 metros de altura, ¿no? Ahí tenemos los 110 grados de cobertura y hasta 10 metros de detección que tiene. Esa es una de las principales ventajas. Repito nuevamente, este tipo de cámaras las tenemos disponibles en Digicorp. Para cualquier cotización o consulta, pueden hacerlo mediante nuestra página web www.digicorp.com.bo y serán atendidos de manera personalizada, ¿no? La configuración. La configuración de estos equipos es bastante simple y muchas veces de hecho ni se necesita hacer. ¿Por qué? Porque nuestro grabador automáticamente detecta que esa cámara cuenta con un sensor PIR y como ven en la imagen, automáticamente nos habilita el tema del sensor. Pero ojo, estas funcionalidades de alarma en base a sensores PIR solamente funcionan con equipos de serie 5000 en adelante, ¿ya? No vayan a utilizar los 4000 porque no les va a funcionar. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. También cuando se utiliza este tipo de cámaras, traten por favor de deshabilitar el tema de detección de movimiento, el que está a la izquierda que dice Motion Detection. ¿Por qué? Porque si está habilitado, lo mismo que nada va a empezar a mandarles alertas de cualquier cambio de luz, una rama que se mueve, un gatito, etcétera, ¿no? Solamente traten de dejar activada lo que es el sensor PIR, nada más, como consejo. Y bueno, ya estamos entrando a la tecnología más actual, que es lo que es HDCBI 5.0 y 6.0. En 5.0 no me voy a meter muy a fondo porque básicamente trajo 5 nuevas cosas que en HDCBI 6.0 se mejoraron, ¿no? La principal es que desde HDCBI 5.0 se implementó lo que es la inteligencia artificial y se implementó el reconocimiento facial con base de datos. Otro detalle importante es la protección de perímetros, el uso de metadatos, la introducción de equipos con disuasión activa, cámaras Starlight y Full Color que veíamos hace un momento. Dentro de las novedades que tiene el CVI 6.0, que ya es la tecnología vigente y que tenemos disponible en Digicorp, nuevamente repito, eh, son las mejoras de lo que era HDCI 5.0. La principal, el tema de las compresiones de video, que como mencionábamos, lo que en el mercado comúnmente está vigente todavía es la compresión H265 Plus. Con HDCBI 6.0 ya se tiene compresión inteligente con inteligencia artificial mejorada, 4K en tiempo real, audio bidireccional de alta calidad. Y dentro de la inteligencia artificial mejorada se encuentra lo que es el SMD Plus o detección de movimiento inteligente, ¿no? Smart Motion Detection significa. Luego tenemos el tema de reconocimiento facial y metadatos. ¿Cómo funciona? El tema de la compresión de video
para que nos entendamos acá un poco más, es que la compresión lo que hace, al igual que una detección de movimiento, es comparar cuadros, ¿ok? Como saben, un video es básicamente una secuencia de fotografías. Mientras más fotos tenga un video, va a ser más fluido, ¿no? Es por eso que se llama FPS, cuadros por segundo. Es decir, la cantidad de fotos que puede tomar una cámara por segundo. Por lo general, 30 cuadros o 30 fotos por segundo se lo conoce como tiempo real, ¿no? Pero, ¿qué hace esta tecnología o esta inteligencia artificial? Principalmente, en las compresiones H265 Plus, por ejemplo, hace esta comparación de fotos y de manera inteligente el equipo sabe cuándo hay movimiento en el escenario y cuándo no hay para incrementar o disminuir el ancho de banda. Como por ejemplo ahí tenemos una calle completamente vacía que lógicamente no va a tener un ancho de banda grande. Por tanto, el grabador de manera inteligente baja ese consumo de ancho de banda a niveles mínimos o parámetros bajos, ¿no? Y bueno, de hecho, con ese tipo de compresión ya se optimizaba el sistema hasta un 90%. Simplemente por darles una cifra. Años atrás, cuatro cámaras Full HD, digamos, con un disco duro de un tera, que es por lo general lo que se instala, solamente nos grababa de 12 a 15 días. Pero las mismas cámaras Full HD con ese disco de 1 TB, utilizando las compresiones H265 Plus de los grabadores, nos triplicaban esa grabación. Es decir, nos podía llegar incluso hasta 2 meses o 3 meses de grabación sin comprar discos de mayor capacidad ni cambiando las cámaras, ¿no? Es por ello que la compresión H265 Plus, de hecho, hoy en día es una de las más utilizadas. ¿Por qué? Porque nos ahorra dinero y nos ahorra espacio de almacenamiento. Pero, ¿qué va a pasar ahora con la nueva compresión con inteligencia artificial? Esto se va a reducir aún más. ¿Y esto por qué? Porque como vimos, la tecnología en HDCBI ya vamos a trabajar con cámaras 4K en tiempo real, ¿no? Y como las resoluciones son mayores, por ende, el consumo de ancho de banda o de información va a ser mayor. Es por ello que esta compresión inteligente nos va a ayudar a tener mayor capacidad de nuestro disco duro. Pero, ¿qué es lo que hace? La inteligencia artificial en Dahua básicamente se centra en humanos y vehículos. No toma en cuenta animales, no toma en cuenta cambios de luz, movimientos de objetos inanimados, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En un escenario, cuando vea a una persona, recién va a empezar a consumir espacio del disco duro. Lo mismo con los vehículos. Es por ello que la inteligencia artificial hoy en día está siendo bastante utilizado en el medio, ¿no? Y bueno, esto nos ayuda justamente al ahorro de datos. Aquí, como vemos, solamente detecta personas y vehículos. E incluso la inteligencia artificial en estos dispositivos pueden llegar a hacer captura de atributos de rostros, placas, colores de vehículo, color de ropa, etc. Ahí, como vemos, el ancho de banda o bitrate es prácticamente mínimo. ¿Por qué? Porque no estamos grabando todo el entorno, o sea, capturando el movimiento de todo, ¿no? Solamente cuando hay movimiento de vehículos y personas. Dentro de los principales beneficios que tiene la inteligencia artificial mejorada es justamente eso. Vamos a tener como un filtro de animales, hojas, lluvia, viento, luces, etcétera. Y esto utilizando inteligencia artificial con un algoritmo de aprendizaje profundo. Es decir, una solución cuando está implementada de hecho, el sistema aprende de su entorno y ya sabe identificar cuándo hay movimiento real de personas, cuándo hay movimiento solamente de vehículos. Ok, eso para que lo tengamos en cuenta. El tema de la inteligencia artificial mejorada o SMD Plus es sencilla de utilizar, ¿no? Es simplemente haciendo clic en la función y esto, ojo, trabaja para todos los canales, no solamente para uno o dos como anteriormente funcionaba, ¿no? Aquí tenemos el tema de la grabación 4K en tiempo real, que trabaja sobre coaxial. Restaura la ubicación de monitoreo con 30 cuadros por segundo para una mejora o una mejor experiencia visual, ¿no? Aquí tenemos la comparación directamente con el nuevo procesador o el nuevo chip de Dahua.
Van a ver la comparación, cómo se veía antes y cómo se va a ver ahora, utilizando siempre, lógicamente, cable coaxial para tener una mejor performance de estos equipos. Al lado izquierdo tenemos la grabación en tiempo no real y al lado derecho la grabación en tiempo real. Como ven, la imagen es completamente natural, como si la estuviéramos viendo al vivo. Otro también importante es la mejora del audio bidireccional. Como bien saben, las cámaras se cuentan con micrófonos incorporados que en tiempos anteriores se tenía como un pequeño ruido de fondo que comúnmente se le llama ruido blanco. Es como una lluvia, ¿no? Que hace mientras uno está hablando. Ese ruido ya con el nuevo chip de inteligencia artificial tiene una reducción de ruido, es decir, se ha hecho como un filtro para utilizar esta tecnología. Es posible que no lleguen a escucharlo el audio, por lo que estoy con un micrófono en este momento, pero ahí tenemos un ejemplo de cómo suena una cámara antigua comparada con una cámara con esta nueva tecnología, ¿no? Este video lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Dahua, para los que gusten y puedan apreciar realmente el sonido, cómo es que trabaja, ¿no? Ahora, ¿qué es SMD Plus? ¿Y qué es? Como veníamos mencionando, es el Smart Motion Detection Plus. Esto quiere decir que va a utilizar la inteligencia artificial. Viendo acá en la presentación, como veíamos, la ventaja de utilizar lo que es el SMD Plus o la detección de movimiento inteligente de Dahua es que evitamos tener este problema de detección o detectar movimiento de hojas, sombras y animales, ¿no? Ya se centra exclusivamente en vehículos y en autos y personas, ¿no? Ya no cámaras y imagen a colores en condiciones ya prácticamente nulas de luz, ¿no? Que de hecho, como les iba comentando en el ejemplo, hay situaciones donde se requiere esta solución, por ejemplo, en el uso de bares, billares o centros nocturnos donde necesitan tener una buena visibilidad y definición, ¿no? Esa es la principal razón de la implementación de esta tecnología. Esta tecnología nos ofrece video a colores 24/7, eh, también alta precisión utilizando lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo se veían las cámaras antes y cómo se van a ver ahora con esta nueva tecnología llamada Full Color. Ok, otra implementación de esta tecnología es las cámaras Starlight que veíamos sí al inicio, que de igual manera nos sirven para visualizar calidades de video a colores, ¿no? 24/7. Son simplemente esas diferencias. Bueno, la serie de cámaras full color que actualmente están disponibles en HDCBI son la serie 22. Como ven, son cámaras Full HD, cuentan con apertura de lente mucho mayor en comparación a las cámaras convencionales y también tienen audio bidireccional, ¿no? Que es una de las principales ventajas que se tienen en este tipo de cámaras. Bueno, casi ya terminando, tenemos las cámaras de disuasión activa que veíamos en los ejemplos de SMD Plus. Es justamente nuevos productos que ya incorporan luces estroboscópicas o luces de luz blanca, luz fija, con sirenas, ¿no? Que nos van a servir, e incluso, perdón, con sensores de movimiento del tipo PIR. Lo que hace, como vemos en el ejemplo, solamente van a detectar movimiento de personas, es decir, de humanos, y ya con mayor precisión nos van a lanzar alertas de movimiento, ¿no? A nuestros celulares o correos. Esto nos ayuda justamente para evitar lo que son falsas alarmas. Esto es bastante útil. Y como mencionaba, estos productos ya los tenemos disponibles en Digicorp. Ok, ¿cómo es que funcionan este tipo de cámaras? Este tipo de cámaras, como ven ahí, al momento de detectar la emisión
infrarroja del cuerpo humano, que como veíamos es de 9 a 10 micrómetros, la cámara automáticamente lanza la alerta visual y auditiva. ¿Para qué? Para persuadir justamente al invasor o al intruso que se retire del lugar, ¿no? De esta manera tenemos básicamente como un guardia que está vigilando nuestra casa, perdón, y le podemos ahuyentar cualquier persona que quiera hacernos algún mal, ¿no? ¿Cómo es que trabaja? Como ven ahí, puede utilizar incluso las analíticas como el cruce de línea o intrusión y como ven ahí, lanza la alerta, ¿no? Las luces, como ven, es de buena luminosidad o de alta luminosidad, perdón. Y bueno, nos ayudan justamente para persuadir a las personas. Ok, bueno, con eso sería el tema en HDCBI. Como ven, en HDCBI tenemos una amplia solución en lo que es vigilancia, ¿no? Seguridad de vigilancia. En IP ya es un poco reducido, pero ya igual hay que explicarlo, ¿no? La tecnología en IP, perdón, vamos a modificar esto. ¿Dónde está? Ok, no sé si pueden ver ahí. Ok, perdón, tenía que ajustar el tamaño. Ya, en el sistema IP, actualmente la tecnología que está vigente es la tecnología EPOE, ¿ya? Como bien saben, en tecnología IP, lo que se conoce como POE es algo convencional. La tecnología EPOE es que nos ayuda ya a mejorar el tema de los alcances que tiene, ¿no? Lo que son las cámaras IP. Bueno, como saben, uno de los principales obstáculos o se podría decir los problemas que se tiene cuando se va a implementar un sistema de vigilancia IP son las distancias, al igual que en HDCBI. La ventaja de trabajar con tecnología IP, a diferencia de HDCBI, es que en IP se pueden utilizar varios medios de transmisión, ya no solamente UTP, se podría decir, ¿no? UTP se puede usar fibra óptica, se puede usar radioenlaces, se puede utilizar convertidores de coaxial EOC. Bueno, hay diferentes tipos de transmisión, ¿no? E incluso transmisión por internet se puede utilizar mediante VPNs, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos. Este tipo de parqueos amplios en ciudades ya más grandes son de tamaños considerables, ¿no? Para poder cubrir uno de estos tipos de parqueos, por ejemplo, fábricas, por lo general se necesita tener un cableado extenso para poder cubrirlo y que sea alguna solución estable, ¿no? Un cableado extenso, lo principal. Y no solamente eso, sino tener varias cámaras en diferentes puntos o incluso a veces se se necesita hacer una división por sectores para, por ejemplo, si el centro de monitoreo está demasiado alejado, no tener distancias excesivamente largas. O una solución a este tipo de problemas es sectorizarlo, que también ayuda, ¿no? Pero hay muchas veces que no se puede realizar porque como en un parqueo no hay una infraestructura al medio o un lugar cercano para poder hacer este tipo de división. Entonces, para ese tipo de lugares estamos obligados a sí o sí utilizar un cableado largo, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja principal, como iba explicando, la distancia máxima del POE son 90 metros. Los 90 metros con cable UTP se nos queda corto si tenemos que llevar una cámara quizás a los 200 metros, 250 metros, 300 metros, ¿no?
Ya en ese caso ya tenemos que optar por soluciones más caras como ser radioenlaces. Los radioenlaces, como saben, se pueden hacer ya transmisiones de kilómetros, ahí sí no hay ningún problema, pero siempre y cuando se tenga una línea de vista, ¿no? Y bueno, como saben, el tema de radioenlaces no es una solución económica, de hecho es una gran inversión que se hace para este tipo de situaciones, pero que se puede realizar, ¿no? Eso es algo importante de conocer. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de ambientes donde quizás tenemos distancias largas y no podemos llegar con una sola cámara porque el POE tiene una distancia limitada? Entonces, para ello ya existe lo que es la solución EPOE. Vamos a ver ahorita el alcance que tiene este tipo de cámaras, ¿no? Aquí, como vemos, los enfoques convencionales se tiene una cámara IP y por lo general se utilizaban switches en cascada. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía, por ejemplo, distancias de 800 metros, de 600 metros, lo que tenía que hacer eran dos opciones. Uno, utilizar fibra óptica o utilizar diferentes switches en cascada. Es decir, subir 90 metros un switch, otros 90 metros otro switch, otros 90 metros otro switch. ¿Esto qué implicaba? Una inversión mayor, ¿por qué? Porque tengo que estar comprando equipos y otra inversión porque tengo que estar poniendo puntos de corriente, ¿no? Como saben, para hacer saltos tiene que haber un punto de corriente para alimentar el switch. Otro dato importante, lo recomendable o lo que recomendamos nosotros en Digicorp es no superar los tres switches en cascada. ¿Por qué? Porque superando esos tres switches en cascada ya puede existir algún tema de latencia, ¿no? En la transmisión de datos. Y es por ello que no se recomienda mucho. E incluso utilizando, como ven ahí, cinco switches, solamente se alcanza a 600 metros. Nos quedamos cortos, digamos, si quisiéramos llegar a mayor distancia. Entonces, esta es una limitante igual en situaciones donde se necesita tener este tipo de cámaras. ¿Qué es lo que se hace en este caso? O bueno, este sistema se nos vuelve un poco complicado, de alto costo, los switches de hecho en cascada que se pueden utilizar, pueden llegar a dañarse, ¿no? Y bueno, ya es algo complejo para el instalador y una gran inversión para el cliente final. ¿Y cómo se puede hacer este sistema más simple, más fácil? Utilizando la tecnología EPOE, ¿no? Que nos va a ayudar justamente a llegar a esas distancias grandes de 800 y 600 metros, que son las distancias que se llega con esta nueva tecnología, ¿no? El EPOE, su máximo alcance son 800 metros, trabajando la cámara a 10 megabits por segundo, que de hecho es suficiente. ¿Por qué? Porque como saben, una cámara no consume un gran ancho de banda para transmitir su señal de video. Por ejemplo, una cámara de 1 megapíxel con parámetros estándar de fábrica sin modificar el bitrate, HD lo transmite mediante 2 megabits por segundo. 2 megapíxeles lo transmiten 4 megabits por segundo. Es básicamente el doble de la resolución. Pero esto se puede regular igual y de hecho mejora utilizando las compresiones inteligentes que mencionábamos en HDCBI, como ser H264 Plus o H265 Plus, que como vimos en un inicio optimizaban justamente el consumo de ancho de banda. No, el ancho de banda es el que nos sirve para transmitir este tipo de señales en IP, justamente. Y esto, ojo sí, que no es para cualquier switch PoE y no es para cualquier cámara. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué? Tanto la cámara como el switch tienen que ser de tecnología EPOE. Esto para que lo tengan en cuenta. Los switches EPOE por lo general vienen marcados en el puerto de un color verde. Eh, no vienen de color blanco como generalmente está en el switch, ¿no? Ok, este nuevo sistema, ¿qué es lo que hace? Ya es un sistema que necesita menos switches, o de hecho ya no se ocupan switches, solamente uno en el caso que tengamos un switch externo o un NVR que cuente con los puertos EPOE. Se hace menos nodos en el cable de red, es decir, no va a tener esos saltos que veíamos antes. Y la conexión es simple, ¿no? Y de fácil mantenimiento también. Ok, dentro de los switches, o perdón, de lo que se conoce como PoE, existe el PoE convencional AF y el PoE Plus, que es el AT clase 4, que puede enviar hasta 30 watts. Y el High PoE, que los switches de AJUA lo tienen de hecho, que puede enviar una potencia hasta 60 watts.
Ojo, este tipo de potencia de 60 watts va enfocado o va destinado para el uso de PTZ PoE, ¿ya? Hay que tenerla bien en cuenta porque muchas veces puede conectar este tipo de puertos a cámaras normales y puede ser que nos llegue a dañar el equipo por la potencia que envía, ¿no? También hay que tener en cuenta que esto nos sirve para llegar a distancias largas, lo que es el High PoE o el PoE Plus, ¿no? A diferencia del PoE estándar que conocemos que es el AF, que solamente manda 15, 15,4 watts, 4 watts, 7, 15, ¿no? Pero por defecto envía 15 watts. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las principales características de este nuevo sistema IP EPOE es que es amigable de manera al ambiente, ¿no? Al ecosistema, por el hecho de que consume menos energía, se utilizan menos equipos, viene a ser económico, tiene una transmisión de largo alcance y una fácil actualización a IP. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede utilizar quizás si tenemos un cableado analógico en coaxial, podemos utilizar ese cable coaxial para transmitir, perdón, cámaras IP. Por eso es que es de fácil actualización. ¿Por qué se lo llama EPOE o ecoamigable? Justamente como les comentaba, que ya no vamos a tener la necesidad de usar tantos switches en cascada y consumir tanta corriente, ¿no? Que antes se tenía que tener fuentes para cada uno y por ende un consumo excesivo. Haciendo un cálculo más o menos ahí como vemos en el gráfico, por hora, por día, hora se consumía 0,5 kilowatts hora, al mes 15 kilowatts, al año 182 kilowatts, y por tanto el uso de la tecnología de PoE nos ahorra 143 kilogramos de carbón, de emisión de carbón por año, ¿no? Por eso es que es ecoamigable. Ok, al reducir el número de switches, también se ahorra en otros componentes, como por ejemplo utilizar lo que son cables, mano de obra, accesorios, eh, eh, lo que se llama el tema de despliegue logístico para una instalación, por ejemplo. Todos esos parámetros ya se van reduciendo para el cliente, ¿no? Que está realizando la implementación de este sistema. Aquí, como vemos, el PoE o EPOE llega a la distancia máxima de 800 metros utilizando un ancho de banda de 10 megabits, ¿ok? Eso es por cámara, ojo. Como veíamos hace un momento, se puede utilizar un cable coaxial que ya tengamos instalado quizás en un ambiente. Por ejemplo, una cámara de 1 megapíxel que tengamos, perdón, de 2 megapíxeles que tengamos cableado con coaxial a 800 metros. Podríamos hacer un upgrade o una actualización de ese sistema de análogo a digital, a IP, utilizando nuevamente el coaxial que tenía esa cámara, simplemente adicionando dos accesorios o convertidores EOC, que son los que van a hacer esa conversión de señal IP a analógica y posteriormente otra vez de decodificar y decodificar y descodificar, ¿no? La señal a un NBR. Ok, ahí tenemos las tablas igual del consumo de watts que tiene o la capacidad de carga con RG59 y RG6, ¿no? Ok, vamos a ver esto un poco por encima, lo que es la familia de productos, ya que esto los vamos a identificar de manera fácil, ¿no? Todos los productos que tengan la tecnología EPOE tienen ese símbolo o esa hojita que dice EPOE. Hay tanto cámaras antivandálicas, tipo bala, tipo profesional, tipo domo antivandálica, domo con audio, todas las que conocemos convencionalmente. Y aquí está justamente lo que les comentaba de equipos que cuentan con los puertos EPOE incorporados. Aquí tenemos los NBR, por ejemplo, de la serie 5000, como ven en los tres casos, que hay equipos que son de 16 puertos y otros que vienen de 8 puertos, ¿no? Y por lo general la mitad de esos puertos vienen con la tecnología EPOE. Como vemos acá, de los 16 puertos, los primeros 8 solamente cuentan con EPOE, ¿no? Quiere decir que 8 cámaras podemos transmitirlas hasta una distancia de 800 metros. Aquí tenemos los switches, que en este ejemplo solamente cuenta con PoE y PoE Plus, ¿no?
Y estas son las distancias que se utilizan con tecnología EPOE, 800 metros, 300 metros. Como ven ahí, el puerto HiPoE, que por lo general está marcado con un color naranja, es el que tiene el envío de mayor potencia, que son 60 watts, que van destinados para usos de PTZ, ¿no? Los accesorios, como veíamos, es el accesorio EPOE sobre coaxial, el R1002, y el cable coaxial, ¿no?, que se utiliza para esta solución. Las compatibilidades de los productos que tenemos con tanto NBRs con NBRs EPOE. Las cámaras IP-PoE, por ejemplo, máximo llegaban de 90 a 100 metros usando los 100 megabits, y en NBR EPOE con la nueva tecnología, como vimos, llegan hasta los 800 metros con 10 megabits y 300 metros con 100 megabits, que antes solamente se llegaba con 100 megabits, ¿no? Ahora no, perdón, hasta 100 metros, ahora llegamos hasta los 300 metros. Las cámaras con los switches de igual manera mejoran el tema de la distancia. Un switch antes máximo nos entregaba 100 metros, como vimos en el caso anterior, a 100 megabits, que los puertos de hecho son 10-100 solamente, y los switches se puede ya superan la distancia de 800 y 300 metros, ¿no? De 10 a 100 megabits. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de los premios que ha recibido este producto, ¿no? Bueno, estimados, prácticamente eso sería la presentación del día de hoy. Nuevamente, mil disculpas por la interrupción que hubo hace un momento. Fue un tema de la conexión a internet nada más. De todas maneras, este video o esta presentación estará disponible en nuestro canal de YouTube, que se llama DigiTV. Ahí van a poder estar viendo los webinars que de hecho ya se han presentado días atrás. Y bueno, esperamos que este curso haya sido de gran utilidad para ustedes, y cualquier consulta que tengan, como mencionaba al inicio, pueden hacérnosla llegar a nuestra página web, que es www.digicorp.com.bo, y van a tener una atención personalizada de parte de los agentes de soporte y atención al cliente, ¿no? Ahora, si tienen consultas directas que quieran realizarme, pueden escribirme al correo electrónico jguarachi@digicorp.com.bo o a mi número de teléfono celular que aparece en pantalla, ¿no? Sin más que agregar, estimados, muchas gracias por su participación y bueno, que tengan buenos días.